Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ivo, se complace en presentarles una nueva serie de estudios bíblicos virtuales bajo el tema Celebremos la Navidad, con nuestros invitados especiales. Que Dios bendiga este tiempo. Muy buenas noches, hermanos de nuestra amada Iglesia Bautista Osama y amigos que se dan cita siempre a este estudio bíblico de mitad de semana, y pues ahora con esta celebración especial que estamos teniendo con hermanos predicadores, pastores, invitados que cada semana nos traen un mensaje de esperanza a nuestra comunidad. Hoy nos encontramos en San Cristóbal, en la casa, en el hogar del pastor Samuel Nina, y gloria a Dios que nos ha dado el privilegio de visitarle, de romper su intimidad y de crear este espacio para que él nos predique este mensaje desde la comodidad de su hogar. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios también por el esfuerzo que seguimos haciendo cada semana para llegar a cada uno de los hogares de nuestra amada iglesia, por los estudios bíblicos de los miércoles, por los cultos del domingo, por los grupos pequeños que tenemos los viernes, por los diferentes discipulados que, aunque algunos están de vacaciones, ahora durante el mes de diciembre, pues seguimos operando y preparándonos, recargando fuerzas para el próximo inicio ya en el mes de enero del año 2021. Ya estamos pues celebrando estas fiestas de la Navidad, y como sabemos también estamos expectantes para nuestro especial de Navidad del 25 de diciembre. Así que todos están invitados y queremos que estén orando por eso, por lo que estamos preparando para ese día especial del 25 de diciembre. Pues yo quiero leer una porción de la palabra del Señor para dar inicio a este estudio bíblico virtual, pero no sin antes recordarles siempre que independientemente que estemos en nuestros hogares, hagamos de este un altar. A veces en la casa se dan ciertas cosas que nos distraen para escuchar y tener la reverencia de vida ante la palabra del Señor, pero este es un momento muy especial. Un momento de familia, un momento en el que estamos juntos recibiendo el mensaje, independientemente que estemos en una señal de televisión o de computadora o de dispositivo móvil como un celular. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón, independientemente que nos encontremos en la casa, como siempre decimos, hagamos de esto un altar al Señor, en familia, que el estudio bíblico pueda ser disfrutado en familia con la debida reverencia que amerita la palabra de nuestro Señor. Y dice el Salmo 95, en esta porción del versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Dispongamos nuestro corazón, y como estamos escuchando también, aprovechando las festividades, pues estamos disfrutando de diferentes momentos de los conciertos pasados de Navidad que hemos tenido. Así que disfrutemos también de esta selección de himnos navideños y recordemos esos momentos que vivimos en los pasados conciertos, tanto en Megacentro como en el Parque del Este. Así que, y también lo que tuvimos en el templo. Así que dispongamos nuestro corazón para eso, y que el Señor sea glorificado en todo hoy. Permítanme orar, presentar este tiempo y presentar también al pastor Samuel Nina en esta noche. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de tener tu palabra en medio de nosotros. Somos altamente privilegiados, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a cada uno de los hogares de nuestros hermanos y amigos en diferentes localidades que se dan cita a este estudio bíblico virtual. Gracias porque podemos celebrar la Navidad y ver la esperanza que tenemos en ese nacimiento de Cristo Jesús. Bendice al pastor Samuel Nina, bendice a su familia, a su hogar, y gracias porque Él nos ha permitido irrumpir, Señor, a su tranquilidad aquí para hacer de este lugar un altar a ti, y tu palabra sea predicada desde aquí, Señor. Gracias por esta noche. Ahora, como iglesia, desde nuestros hogares, te cantamos, te alabamos, te bendecimos y disponemos nuestras almas para que tú trabajes en ella y nos hagas así los hijos tuyos que tú quieres que seamos. Bendícenos, Señor, y glorifícate en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Él está
Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. La alegría amaneció, la promesa hecha, la salvación de Dios llegó, la esperanza eterna, sin celeste ostentación, en humilde cena, un regalo de amor, Cristo el Rey eterno. Se oye gran admiración, cánticos en
Saludos, amados hermanos de Iglesia Bautista Osama. Qué gusto estar este miércoles de nuevo con ustedes. ¡Feliz Navidad! Es la palabra que nos decimos siempre en diciembre y en enero también, ¿por qué no? Pero al reflexionar en relación a la Navidad, esa costumbre que tenemos cada año de felicitarnos, de congregarnos, de acordarnos de ese mensaje de Navidad, nos damos cuenta de que hay tanta variedad de pensamientos. Algunas personas que toman las Navidades como una época de vacaciones, evidentemente muchas compañías cierran en diciembre y las personas toman 15 días de asueto, 15 días de vacaciones, algunos para irse a sus pueblos, a ver a sus padres que hace tiempo que no lo ven. Y es un tiempo bonito. Es un tiempo bonito porque es un tiempo en el que cambia inclusive el clima. Me pongo hasta un saquito para poder defenderse un poquito del frío y nos da la impresión hasta de que estamos fuera del país, ¿verdad? En otro lugar más fresco, más frío. Así que la Navidad viene acompañada de tantos momentos hermosos que tienen que ver con el clima, con las visitas, con las cenas que preparamos. Qué momento tan agradable el poder las familias reunirse alrededor de esos banquetes tan especiales que preparan nuestras madres. Las recetas de las abuelas por lo regular se sacan, ¿no? Las ensaladas rusas, no sé por qué son rusas y las hacemos también los dominicanos, ¿verdad? Pero a veces la mezclamos y la mezclan con papas, otras veces le dan ese colorcito rosado que le da de alguna manera, ¿no? Algunos aditamentos que le añaden y la remolacha. Y qué bien se pasa en familia ese momento de Navidad. Sí, sin embargo, al otro día queda tanta comida el día posterior que las personas por lo regular comen el día 25 lo que quedó del día 24. Algunos dicen que lo han bautizado como el Día Internacional de la Comida Recalentada. De manera que la gente por lo regular se come el 25 lo que se comió el 24 en la noche. Algunos tienen la costumbre inclusive de desayunarse con una buena telera y un buen chocolate. Pero ¿cuántas cosas tiene la Navidad? Ya tenemos algunos, o tienen la costumbre de tirarse fotografías en pijama, ¿no? Con pijamas rojas de cuadritos, de colores rojos y negros, debajo del arbolito o detrás del arbolito. Todo eso es parte de esa fantasía de la Navidad, el levantar el arbolito, independientemente del concepto teológico que puedan tener algunos, pues que levantar un arbolito de Navidad con bombillos de colores que encienden y apagan y bolas. ¡Qué hermosa es la Navidad! Nos gusta las ropas, pero ¿cuántos se han preguntado qué significa la Navidad? ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Es simplemente un tiempo en el cual las compañías permiten unas vacaciones? ¿Es un tiempo simplemente de doble sueldo y de cena y de reunión familiar? ¿O hay algo que ha ocurrido que nos lleva a celebrar la Navidad? Y tal como su nombre lo dice, Navidad, nos recuerda un nombre, que es el nombre Natividad, nacimiento. Navidad es natividad. De manera que al celebrar la Navidad, nosotros celebramos la natividad, el nacimiento. ¿Pero el nacimiento de quién? El nacimiento de un personaje muy importante. El personaje más importante que ha pisado la tierra. El personaje más importante que ha estado en este mundo. La presencia física, la presencia corporal en medio de los hombres de nuestro Señor Jesucristo. Por esto tiene una serie de consecuencias que nos hacen y nos llevan a pensar en lo que fue ese momento. Nos hace perder muchas veces la realidad de ese momento, los pesebres que colocamos debajo de los arbolitos de Navidad, donde aparece un José, una María, un niño en un pesebre de paja, con un burrito y una vaquita, y se ve tan tierno, tan iluminado, que perdemos de vista el verdadero sentido de lo que es la presencia de Cristo en este mundo. Así que yo quiero reflexionar en ese momento, en esta ocasión.
quiero basarme en la identificación de Dios con el hombre. Porque la Navidad en verdad encierra la identificación de un Dios trascendente, de un Dios que sobrepasa los cielos de los cielos, de los cuales dice Salomón: he aquí, Señor, que los cielos de los cielos no te pueden contener, y del cual comenta Agustín de Hipona de la siguiente manera: oh Señor, y si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿qué nombre le daremos a aquello de ti que sobrepasa el universo? Aquel del cual dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos: porque en él estamos y nos movemos y somos. Así es que me quiero referir en esta ocasión a esa belleza que hay en aquel instante, en aquel momento en el cual Dios se encarnó. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacerse hombre? ¿Qué necesidad tenía Dios y qué necesidad teníamos nosotros de que Él se encarnara? Ireneo de León, ese gran teólogo del primer siglo de la era cristiana, dice que fue siempre la intención de Dios hacerse hombre, que fue siempre la intención de Dios hacerse carne, por lo cual nos dice la palabra que el cuerpo de Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero presentado en los postreros días por amor a vosotros. De manera que si el Cordero ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, significa que el diseño al menos del cuerpo del Cordero ya era un diseño preadámico, un diseño antes que el diseño del cuerpo de Adán. Pero llegó el momento en el cual Cristo se hizo hombre. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, y nacido de mujer, y nacido como hombre, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Así que Pablo nos da en Gálatas capítulo 4, versículo 4, un detalle muy importante: pero venido el cumplimiento del tiempo. De manera que, aunque Dios dejó que el mundo viviese como viviese y andasen los hombres en sus pecados como andaban, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por lo tanto, desde el principio ya Dios tenía previsto que habría un tiempo en el cual Él se encarnaría. Y nos dice Ireneo de León que fue el propósito de Dios siempre estar encarnado en medio nuestro, por lo cual nos dice también en el libro de Apocalipsis: y Dios mismo estará en medio de ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios. ¿Y en cómo va a estar Dios en medio de nosotros? En la persona física de nuestro Señor Jesucristo. Así que me quiero enfocar en esa identificación basándome en tres aspectos. Básicamente, en primer lugar, en la concepción, que es su identificación con la humanidad. En su concepción, que es su identificación con la humanidad. En su nacimiento, que es su identificación con los humildes, y en su presentación en el templo, que es su identificación con la ley. Así que en primer lugar, nosotros vemos que la Biblia nos habla abundantemente de su concepción como su identificación con la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, en el libro de Génesis, vemos como lo primero que se corroe es la familia. Y al corroerse la familia, lo que hay es una acusación. Lo primero que hace Adán es decir: la mujer que me diste por compañera me engañó y yo comí. Así que lo primero que queda afectado con el pecado es la familia. Y la mujer, cuando es acusada, entonces dice: la serpiente me engañó y yo comí. Pero ¿qué es lo que hace Adán? Adán lo primero que hace es acusar a Eva. Por lo tanto, Dios sí tenía en mente desde el principio el enviar un redentor nacido de una familia, un redentor nacido de una mujer, por lo cual la sentencia que da la serpiente es la siguiente: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta expresión de tú te herirá en la cabeza es que de Eva saldría uno que heriría a Satanás con una herida mortal en la cabeza, aunque él también le heriría, pero no sería una herida mortal porque sería una herida en el calcañar. Así que desde el libro de Génesis aparece
esa promesa a Eva de que vendría un redentor. Lo mismo podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 7, versículos 14 al 16, donde nos dice, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. De manera que ya desde allí, desde el libro de Isaías capítulo 7, nos habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. De manera que esas promesas ya empezaban a hacerse patentes, inclusive desde el Génesis capítulo 49, versículos 9 al 10, donde nos dice el mismo Jacob antes de morir, hasta que venga Silo, no define bien quién es Silo, y dice, y a él se congregarán los pueblos, indicando que aunque todas las naciones en el mundo serían dispersas, aunque todas las naciones tuvieran diferentes lenguas, a Silo, alrededor de este personaje, se juntarían todos los pueblos. Y evidentemente sabemos que de toda nación, tribu, pueblo y lengua, desde el día de Pentecostés nos damos cuenta de que Dios tenía previsto de que alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo se reunían todos los pueblos. En Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice, llamará su nombre Emmanuel y será su nombre Dios fuerte, príncipe de paz. Así es que, ¿qué niño podría llamarse Dios fuerte? Qué nombre para un niño, ¿verdad? Y ese nombre que le he dado al niño es Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Qué niño se pudiera llamar Padre eterno? ¿Qué niño se pudiera llamar príncipe de paz? ¿Qué niño se pudiera llamar Dios fuerte? De manera que desde el Antiguo Testamento empiezan a aparecer esas maravillosas promesas de que Dios no nos dejaría solos, de que Dios nos iba a visitar. Así que en esa concepción vemos cómo el Espíritu Santo nos dice en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 26 que el Espíritu Santo vino sobre María. Ella era una doncella, una virgen, y el Espíritu Santo la cubrió. Y es evidente que está haciendo una referencia, evidentemente, digámoslo así, como algunos le llaman un eco, ¿no? Un eco a lo que es Génesis capítulo 1, donde nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas para la creación, es el Espíritu que vino y envolvió a María para la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Es hermoso. Y es hermoso porque quien nos lo presenta de manera más vívida lo es el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el capítulo 1, versículo 1, Juan dice las siguientes palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan está haciendo también una referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1. Juan está haciendo de una manera u otra una cita, un eco de Génesis 1.1. En el principio, dice Génesis 1.1, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sin embargo, en Juan 1.1 dice, en el principio, con las mismas palabras, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, a lo que se está refiriendo Juan es que aquel Espíritu de Dios, aquel Dios creador de todo, es el mismo Logos al cual le dice el verbo. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que en el momento de la concepción, lo que estaba ocurriendo allí es que el mismo Logos que hizo los cielos y la tierra, el mismo Logos que creó todo el universo, es el mismo Logos que cubrió a María, es el mismo Logos que fue concebido. Y en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, dice, y aquel Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. ¡Wow! La concepción. En la misma concepción, Dios se identifica con la humanidad. Él se identifica con nosotros haciéndose hombre. Él se identifica con nosotros haciéndose carne. Él pudo haber nacido como Adán. Adán debió ser ya adulto. Ya estaba prácticamente en condiciones de reproducirse. Dios pudo haber creado a Jesús como creó a Adán. Un hombre adulto, maduro, ya. No. Sin embargo, quiso cumplir con todo el proceso de la concepción y pasar los 9 meses en el vientre de María como cualquier otro ser humano para nacer. De manera que Él se identificó con nosotros en todo el proceso de nuestra vida. Por lo cual nos dice el epístola a los Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y que Él tenía que ser semejante a nosotros. De manera que no es como dicen algunos docetistas, de que Cristo vino en una apariencia de carne. No, Cristo vino en carne. Por lo cual el mismo Juan dice, ¿y quién es el anticristo sino el que niega que Cristo haya venido en carne? Y eso es maravilloso. Hermanos, en momentos en los cuales pensamos que Dios es tan trascendente que nos dejó solos, dando vueltas en un mundo que gira alrededor de su propio eje y alrededor del Sol en una galaxia perdida en el universo, está equivocado. Dios se hizo hombre. Dios fue concebido. Dios estuvo aquí, en carne y hueso, y conoce todo tu dolor, toda tu aflicción, toda tu tristeza, y fue 100% hombre, 100% Dios. Y es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuál es el gran milagro? El gran milagro de la Navidad. El gran milagro de la Navidad es que Dios se hizo hombre. Bien, habiendo visto la identificación de nuestro Señor Jesucristo con nuestra humanidad al encarnarse, ante la necesidad de la encarnación, y la necesidad de la encarnación es un indicativo de que es imprescindible para la muerte y la resurrección, porque solamente mueren los que nacen. Así que para morir es necesario que naciera, que naciese. Y al morir y al nacer se identifica con nuestra humanidad. Pero en su nacimiento hay una identificación con los humildes. Sí, una identificación con los que sufren, una identificación con los pobres. ¿Por qué? Bueno, no queremos decir con eso que Dios apruebe la pobreza, pero Él pudo haber nacido como hijo de César. Él pudo haber nacido como un hijo de Herodes, aunque el mismo César dice que era mejor ser un cerdo que un hijo de Herodes, porque Herodes maltrataba a sus hijos al punto de que llegó inclusive a matar a uno de sus hijos, se dice. No era un buen padre el Herodes de los tiempos de Jesús. Pero sí, el Señor Jesucristo, en su nacimiento, vino a identificarse con los humildes y decidió nacer en una familia de gente humilde. No necesariamente de gente pobre, pero sí humilde. Y el oficio de su padre terrenal, del padre que lo crió, era ser carpintero. Pero vemos cómo la soberanía de Dios y la aparente ironía de Dios. Porque tenemos que admitir que qué paradójico y qué irónico a veces ocurre que es la persona de Dios. Porque qué ironía, el hijo de un carpintero no tiene una cuna donde nacer. ¿Cree usted que pudiera ser posible que el hijo del carpintero no tuviese una cuna donde nacer? Evidentemente, hermanos, que tenía una cuna. Y no podemos dejar de pensar que José, siendo el padre que era y las habilidades que tenía como carpintero, no pudo haber tenido una cuna en casa para Jesús. Pero Dios movió el edicto de un emperador de que fuese promulgado tal edicto para que cada hombre fuese empadronado en los tiempos en los cuales el Imperio Romano quería saber a qué se dedicaba cada quien para poder cobrar los impuestos, que tuvo que hacer e hizo que José
tuviese que moverse hasta Belén, su propia ciudad de origen, y la ciudad se encontraba completamente llena de gente. Las pocas posadas que podían haber o los pequeños hotelitos que podían haber en aquellos lugares ya se encontraban completamente llenos. ¿Y qué usted cree que pudo haber ocurrido? ¿Que lo hospedaron en la habitación de lujo? ¿Que lo llevaron a lo mejor a un penthouse? ¿Que lo llevaron a la habitación presidencial? No. Había una habitación que era la habitación que quedaba para el camellero. Por lo regulares, en esas caravanas que habían de comerciantes que tenían que transitar desiertos y regiones en el Medio Oriente, había una habitación en la parte inferior que era de manera exclusiva para aquel muchacho, aquel joven que se encargaba de darle alimento a los camellos y de cuidar a los animales. Pues esa habitación, pues a veces los dueños de los hoteles pues la tenían en condiciones de poder, ya cuando se llenaba todo, de poder alquilarla. Bueno, pues como estaba el hotel lleno, la habitación que le tocó fue la habitación del camellero. ¿Y qué pasó? Pues no había cuna para él y el texto nos dice que hubo que ponerle en un pesebre. Y un pesebre, que nos parece tan tierna la palabra en el día de hoy, lo pusieron en un pesebre. No, un pesebre era un bebedero hecho de piedra tallada. De manera que desde el principio la piedra o la cuna de nuestro Señor Jesucristo fue una cuna dura. Desde el principio de su nacimiento, la providencia de Dios movió todos los hilos del universo para que su hijo naciese en la ciudad de Belén, tal como nos presenta el libro de Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, para que se cumpliese la profecía que allí existiese, donde decía: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Israel, de ti me saldrá el libertador, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De manera que, aunque él no vivía en Belén, fue llevado a Belén en la providencia, y José tuvo que ir con María, y se presentó que tuvo que dar a luz allí. Para que veamos, hermanos, que por mucho que tengamos que planificar en la vida las cosas van a ocurrir tal como Dios la tiene prevista. Que por mucho que nosotros creamos que las cosas las tenemos bajo control y que tenemos una buena cuna hecha en casa para cuando el niño nazca, porque a fin de cuentas es el hijo del carpintero, y que las cosas que están previstas ya como nosotros suponemos, no, las cosas no van a ocurrir como nosotros suponemos, muchas veces en la paradoja de Dios. No ocurren así, sino que ocurren de la manera en la cual Dios la tiene prevista. ¿Y quiénes son los invitados al momento más importante de aquel nacimiento del rey? ¿Están invitados Herodes? No. ¿Está invitado el César? No. ¿Está invitado Augusto César? No. ¿Está invitado? ¿Quiénes fueron invitados? 3 pastores que se encontraban cuidando a las ovejas en la noche. Y mire usted qué cosa. Para ser un pastor que cuidara ovejas de noche, tenía que ser un pastor muy pobre, porque los pastores que tenían ovejas que eran un poquito más pudientes, eran los que dormían de día, y a los más pobrecitos eran los que dejaban que tenían que cuidar las ovejas de noche. Así es que los más pobres se identifican con nuestro Señor desde un principio, para indicarnos que no hay dolor, no hay tristeza, no hay pobreza con la que el Hijo de Dios no se haya identificado y por la cual Él no puede interceder por ti. De manera que desde el principio, Él, en su nacimiento, Él se identifica con el cumplimiento de las Escrituras, se identifica con nuestra humanidad y se identifica con toda nuestra necesidad. Se identifica hasta con los gentiles. Estos magos que se encontraban lejos, pues ven aquella estrella y van donde Él está y llevan 3 regalos que son en sí 3 símbolos: oro, incienso y mirra. Oro, que indica su condición de rey. Incienso, para indicar su oficio sacerdotal, porque el incienso, que son, como dice el libro de Apocalipsis, las oraciones de los santos. Y mirra, amargura, que su vida iba a estar matizada por el dolor y la amargura. Así que estos extranjeros que no eran judíos, vienen de diferentes regiones y se encuentran
y van a visitar al Señor para indicarnos que Él no era exclusivamente para los judíos, sino que Él era el Salvador de todo el mundo. Así que hemos visto en su concepción, en su identificación con la humanidad. Hemos visto en su nacimiento su identificación con el dolor, la pobreza y los que sufren. Y en tercer lugar, veremos en su presentación su identificación con la ley. Nos dice que en Lucas capítulo 2, versículo 21, que habiéndose cumplido el tiempo, el niño fue llevado al octavo día después de ser circuncidado y fueron presentadas unas tórtolas conforme a lo que tenía que cumplirse, conforme a la ley. De manera que no solamente el Señor Jesucristo vino a identificarse con nosotros en nuestra humanidad y vino a identificarse con nosotros con nuestra ley, con nuestro dolor, sino que vino a identificarse con el cumplimiento de la ley. Porque el cumplimiento de la ley tiene que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación depende del cumplimiento de esa ley. Cristo no podía pecar y Cristo no pecó nunca. Porque si Cristo hubiese pecado aún en un pequeño mandamiento, como el de tener que ir a presentarlo en el templo, ya no hubiese estado calificado para morir por nuestros pecados, porque no había cumplido perfectamente la ley. La gente tiende a pensar que nosotros somos salvos por la muerte de Cristo. Y es verdad. Pero nosotros no somos salvos solamente por la muerte de Cristo. Nosotros somos salvos por la vida de Cristo. ¿Cómo así? Somos salvos por la muerte de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, pero Él era inocente. Él era sin pecado. Él era sin falta. Él tenía que ser sin tacha para poder morir por aquellos que sí tenían tacha, por aquellos que sí tenían pecado, sin Él haber incumplido un solo de los mandamientos de la ley. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nunca pecó. Andaban, digamos así, vamos a ponerle la palabra andaban, por no decir circulaban. En los tiempos antiguos, algunos evangelios apócrifos, dentro de los cuales se encontraba ya por el siglo IV, V el Evangelio de Judas, y en los principios uno que llamaban el Evangelio de Tomás. Y hay algunas cosas por las cuales los discípulos del Señor rechazaron esos evangelios por ser evangelios falsos. Y eran evangelios falsos porque contaban algunas narrativas del Señor Jesucristo, evidentemente que eran fantásticas y no eran verdad. Bueno, pues dice el Evangelio de Tomás que en una ocasión el Señor Jesús pues se encontraba jugando pelota con un amiguito y chocó de frente y le dijo al amiguito: no llegarás a casa vivo, y el niño se murió. Oiga usted. Pero que los padres del niño fueron a reclamarle a José y a María, y Jesús le dijo: miren ustedes, tónganlo, en otras palabras, cójanlo suave para que no le vaya a ustedes a pasar lo mismo. Como que no se parece a nuestro Señor Jesús. Y desde el principio los discípulos rechazaron esos libros y los consideraron como apócrifos y no inspirados, porque no están acorde con la persona de nuestro Señor. El Señor Jesucristo jamás actuaría así. El Señor Jesucristo nunca pecó. Por lo tanto, no habiendo pecado, estaba en perfectas condiciones de poder morir por aquellos que sí pecaron. Se encuentra con María y José en el templo, un anciano que se llamaba Simeón, que esperaba la redención de Israel, y dice a María: una espada traspasará tu alma, y este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Sí. Cristo vino a identificarse en su concepción con nuestra humanidad. Vino a identificarse en su nacimiento con nuestro dolor. Vino a identificarse con su presentación en el templo con la ley. Aquellos que creen en Él reciben levantamiento, pero aquellos que no creen en Él están caídos, permanecerán caídos, son caídos y no podrán ser levantados, porque Él vino para caída y levantamiento de muchos. ¿Sabes? Tú vas a celebrar la Navidad este año. Este año te vas a comer quizás tu lechón asado, o tu pavo, o tu pollo. Quizás te sentarás y no has pensado en lo que significa la Navidad.
Pues bien, la Navidad es más serio de lo que tú te crees. La Navidad significa que Dios mismo, te lo voy a decir, préstame atención porque es muy importante para ti. Dios mismo se hizo hombre para venir a este mundo a buscarte y vivió una vida perfecta, cumpliendo toda la ley, y murió en la cruz, pagando todos los pecados de todos aquellos que hemos pecado contra Dios, desde que nacimos hasta que muramos, y pagar toda nuestra deuda. Aquellos que hemos creído en Él, somos levantados. Aquellos que no creen en Él, permanecerán caídos, porque Él ha venido para caída y levantamiento de muchos. ¿Qué quieres ser? ¿De los caídos o de los levantados? Si crees en Él, su palabra te dice que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. La Navidad es un tiempo para que tú reflexiones en el motivo por el cual vino Dios al mundo. Ese es el verdadero milagro de la Navidad. El verdadero milagro de la Navidad es que Dios mismo se hizo hombre para venir a buscarte, porque te ama tanto que vino a buscarte y a morir por ti. Tienes una oportunidad en esta Navidad de entregarle tu vida a Él, para que Él viva en ti y para que tú vivas en Él. Que Dios te bendiga y que seas puesto para levantamiento y no para caída. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Samuel Lina. Muchas gracias a su familia, a su esposa Sonia, por darnos este banquete de recibir la palabra del Señor desde aquí, desde San Cristóbal, desde su hogar. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a sus hijas, a la nieta, a toda la familia que nos ha recibido aquí en este bello hogar. Amada iglesia, oremos siempre por el pastor Samuel Lina, por la iglesia aquí en San Cristóbal. Oremos siempre por los hermanos en Cristo que tenemos acá en esta provincia, y damos gracias a Dios por su palabra predicada en medio de nosotros. No hemos terminado aún, porque vamos a continuar alabando el nombre del Señor después que oficialmente nos despidamos de este estudio. Pero no quiero terminar sin antes recordarles que tenemos una cita este viernes a través de los grupos pequeños, a través de las videollamadas que hacemos con nuestros hermanos. Así que damos gracias a Dios por estas reuniones que tenemos desde los hogares. También recordarles, el domingo tenemos una cita con el Señor a las 9 de la mañana en el primer servicio y a las 11 de la mañana en el segundo servicio allá en nuestro templo en Santo Domingo. Y la gran celebración el 25 de diciembre, pues este especial de Navidad que estamos preparando con mucho cariño. Oren por eso y también pueden preguntar cómo puede ser parte de esto. Así que Dios nos bendiga, y oro para terminar este tiempo y luego nos despedimos cantando a nuestro Señor. Padre, muchas gracias por el estudio de esta noche, muchas gracias por el pastor Samuel Lina, muchas gracias por su amada familia. Bendícenos como iglesia, permítenos seguir creciendo espiritualmente, fortalécenos, líbranos de las acechanzas del enemigo, Señor, y permítenos hacer tu voluntad en todos los procesos que nos encontremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad. Sea tu nombre glorificado y permítenos seguir desarrollando las actividades y los programas que tú has dispuesto que hagamos aún en medio de esta pandemia. Bendice tu pueblo alrededor del mundo. Bendice tu iglesia alrededor del mundo. Y gracias por esta cita que nos has dado esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cantemos al Señor y estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Hijos de la noche, criados por el sol. Hijos del desierto, hijos de la selva, hijos del dolor. Vidas de sepias, almas de color, furia indomable, raza de valor. Gritos de guerra, gritos de clamor, gritos de ternura, gritos de adoración. Raza sufrida, raza perseguida, que por tus desdichas no culpas a Dios.
Tú que has roto cadenas de tus manos y has quebrado cadenas del corazón. Todavía sonríes, saltas, brincas, bailas, a pesar de tu dolor. Tú que has sido olvidada, tú que has sido violada y humillada, tú que has llenado muchas copas con tus lágrimas, oh África querida, tú también cantas al Señor. Siyahambe kukayen cuencos, siyahambe kukayen cuencos, siyahambe kukayen cuencos, siyahambe kukayen cuencos. Siyahambe kukayen cuencos.